Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas a la clase de este día. Hoy será un poquito diferente porque solamente va a ser mi exposición, ¿verdad? Y la explicación de cada una de las actividades que usted tendrá que ir resolviendo en su libro. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a poner en marcha nuestro tema de este día. Primero, usted va a escribir en su cuaderno la fecha que corresponde, ahora es lunes 4 de abril de 2022. Esa fecha es la que usted va a colocar en su cuaderno y va a colocar también el tema, el origen de las inundaciones y los deslizamientos, que es el tema que nos corresponde este día. Así que usted va a ir escribiendo después de haber anotado la fecha, el tema que corresponde, ¿verdad? Así que vamos escribiendo eso en nuestro cuadernito mientras voy leyendo lo que es el indicador que vamos a desarrollar. 2.6, investiga y explica la causa y los efectos de las inundaciones y deslizamientos, adoptando una actitud solidaria ante los daños que causan. Vamos a hablar entonces por qué se dan las inundaciones, por qué se dan los deslizamientos, cómo puedo minimizarlo. Recuérdense que hay cosas que no podemos nosotros prevenir, ¿verdad? Sino que se dan. ¿Cómo nosotros podemos minimizar esto? ¿Qué podemos hacer? Y cómo debemos de ser solidarios ante las personas que están teniendo este problema, ¿verdad? Que se les inunda las casas o que han tenido algún deslizamiento. Así que después de colocar el tema, vamos a pasar al desarrollo del contenido. Para eso vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a hacer un poquito más grandecitas acá para que nosotros podamos ver. Este es el contenido socioemocional. Aquí hay una imagen, como usted puede ver, un cerdito en primer plano y un pajarito. El cerdito y el pajarito tienen dos globos. Uno le dice gracias, pero también hay un globo que está acá en el suelo y le dice el cerdito, y ese, ¿por qué no tiene helio? Quiere decir que los globos que están flotando tienen helio, ¿verdad? Y le dice el pollito o el pajarito, ya vas a ver para qué es. Veamos en la tercera imagen, usted puede observar el cerdito, el pajarito y hay un murciélago, miren. A esta imagen le llamamos empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Obviamente al murciélago no le podían poner helio porque si no iba a subir más el murciélago, ¿verdad? Porque como cuando tienen helio los globos significa que ellos flotan, ellos solos, ¿verdad? No necesitan más. Entonces si le ponen helio, iba a flotar. Así que para evitar y para que el murciélago también tuviera su globo, pues no le pusieron helio. Esto es empatía. A pesar de que los demás sean diferentes, nos ponemos en el lugar de él, no los vamos a excluir. Porque él no puede, lo voy a excluir y ya no lo voy a tomar en cuenta. Así no deben de ser las cosas. Debemos de incluirlo a pesar de sus diferencias, ¿verdad? Eso es lo que quiero transmitir con esta imagen. Una vez, yo sé, porque ustedes son muy participativos, sé que ustedes quieren dar su opinión, ¿verdad? La reflexión sobre esto, y sé que son excelentes reflexiones como siempre, ¿verdad? Así que ahí les dejo para que luego comentemos en la siguiente clase. Vamos a recordar un poquito la clase anterior. Vamos a copiar después del tema que usted escribió, me va a escribir estas tres preguntas que tiene aquí, donde dice recordemos. Vamos a escribir estas tres preguntas. Miren, la primera dice, ¿qué es suelo? Solo vamos a escribir las preguntas, las respuestas no, ¿verdad? Porque este solo es un recordatorio. Recordemos que el suelo es la superficie por donde se desarrolla la vida, ¿verdad? Las plantas, los animales y los seres humanos, ¿verdad? Es la superficie donde se desarrolla toda la vida. La pregunta número 2 que debe de escribir en su cuaderno dice, ¿cuáles son las clases de suelo que hay?
En la clase anterior estuvimos trabajando los tipos de suelos que eran clasificados. Mencionemos algunos: aluviales, los grumosoles, los litosoles. Estos eran algunos y se clasificaban también y tenían características entre los que se podían cultivar y los que no eran aptos para cultivos. Esto fue lo que estuvimos trabajando. ¿Cuáles son las características de los suelos aluviales? Una de las características principales es que aquí sí se podía cultivar, era apto para el cultivo. Que vamos copiando ahí en nuestro cuadernito las 3 preguntas que están en esta parte, ¿verdad? ¿Qué es el suelo? ¿Cuáles son las clases de suelo que hay? ¿Y cuáles son las características de los suelos aluviales? Esto es para recordar un poquito el contenido que estuvimos trabajando en la clase anterior. Ahí estamos, entonces copiemos las preguntitas. Después de que usted termine de copiarlas, recuérdese que si no termina en este momento en el que yo estoy haciendo la exposición, usted puede regresar después el video y completarlas. Vamos a ir avanzando. Las siguientes son los presaberes, es decir, que sabemos del tema que vamos a ver. La primera pregunta es, ¿qué es inundación? A ver, pensemos, recordemos, ¿en qué momento hemos dicho, hay una inundación? ¿O en qué momento hemos escuchado, esa es una inundación? O hemos visto por la televisión, cuando nos dicen, eso es una inundación. Que si se ha inundado alguna vez su casa, espero que no, ¿verdad? Pero si alguna vez se ha inundado, a veces las inundaciones no pueden ocurrir solo por el agua que llueve, ¿verdad? Sino también porque se nos rebalsa una pila, porque dejamos el chorro encendido, etcétera, ¿verdad? O porque una tubería de agua se ha arruinado y entonces nos inundó nuestra casa. ¿Ha visto algún derrumbe? En clases anteriores les he mostrado imágenes del derrumbe que se dio en las colinas por el terremoto, cuando estuvimos hablando de los sismos, ¿verdad? Ahí hemos visto una imagen. Pero ¿usted ha visto una? ¿Ha pasado alguna vez en alguna carretera y ha visto que ha estado derrumbado ahí? ¿O ha visto en las noticias, ha escuchado si se ha dado algún derrumbe cerca de donde usted vive? Entonces, ahí está, ¿verdad? Esta es parte de qué es lo que vamos a ver, de qué se trata el tema en esta oportunidad, que son las inundaciones y los derrumbes. Estas preguntas de presaberes no es necesario copiarlas en el cuaderno, porque solo es para saber de qué trata. Continuamos entonces y vamos a empezar ya con el desarrollo de nuestro contenido. La primera actividad que vamos a hacer está en la página 55. El origen de las inundaciones y los deslizamientos es el tema. Y la actividad que vamos a hacer dice, observa las imágenes. Aquí tengo una imagen donde hay unos vehículos y miren, está inundado, se ha inundado ahí. Y aquí en la segunda vemos una imagen nuevamente de las colinas donde hubo este derrumbe de tierra que ocultó varias viviendas de esta zona. Miren, ahí está. Esto es una inundación y esto es un derrumbe. Ahora, ¿consideras que se pueden prevenir estas situaciones? ¿Se podrá prevenir que se inunde un lugar? ¿Se podrá prevenir que se derrumbe un lugar? Pensemos un momento en la respuesta que podemos poner aquí. Veamos ahí, usted considere, ¿qué será? ¿Se podrá prevenir que algún lugar, que una cancha, que una colonia o que mi casa se inunde? ¿Podré prevenir yo que se derrumbe algún lugar? Claro que sí, ¿verdad? Sí se puede prevenir, porque recuérdense que las inundaciones se dan porque nosotros mismos tiramos basura en el suelo y esto con la corriente de agua van y tapan los tragantes donde deben de irse el agua. Al taparse los tragantes producen las inundaciones, ¿verdad? Cuando tapamos el desagüe donde se tiene que ir el agua, pues obviamente
se inunda esa parte, ¿verdad? Así que, pero sí lo podemos hacer si nosotros dejamos de tirar basura, si nosotros aprendemos a que nuestras calles se mantengan limpias. Y los derrumbes, pues bueno, no construir casas en zonas de alto peligro, en zonas que estén cerca de las laderas, de las montañas, en las faldas de los volcanes, en lugares donde esté un muro que sabemos que se puede derrumbar, ya sea por la saturación de agua que pueda producir ese derrumbe o por el temblor fuerte que pueda darse, porque estas son las razones por las que se puede derrumbar. Así que sí podemos nosotros prevenir estas cosas. Depende de cada una de las personas. ¿Dónde va a construir su casa? Bueno, que sea en un lugar donde no sea de alto riesgo, donde se pueda derrumbar, donde la saturación de agua pueda provocar que se derrumbe ese lugar. Vamos escribiendo entonces de acuerdo a la explicación que les acabo de dar, según sus propias palabras, ¿verdad? Ahí usted considere qué es lo que va a escribir en este apartado. Vamos ahí entonces completando la actividad activo en nuestra página 55. Luego vamos a pasar a ver el siguiente video sobre inundaciones para comprender un poquito más los conceptos. Así que vamos a prestar atención a este video, de qué se trata. ¿Las cuencas hidrográficas están conformadas por los ríos y sus riachuelos? Sí, además de la vegetación y el suelo, en esta área viven seres humanos y animales. Las personas crean infraestructuras donde desarrollan actividades económicas y sociales. Pero a veces, las lluvias fuertes pueden originar inundaciones. Luego de las intensas lluvias, los niveles de los ríos suben más de lo normal, pudiendo ocasionar inundaciones. Pero, ¿qué son las inundaciones? Las inundaciones son invasiones o desbordes de agua fuera de los márgenes del curso del río. Por lo general se originan por fuertes lluvias o incrementos súbitos del nivel del río. Es importante mencionar el rol de la vegetación y el suelo, que cumplen la función de absorber el agua durante las lluvias intensas y evitan que demasiada agua viaje por los ríos. Además, las plantas evitan que la tierra caiga o se desmorone sobre el río, lo que contribuye a que el río no pierda su capacidad para contener y conducir el agua. En algunas ocasiones, una inundación se convierte en un desastre cuando afecta a las personas de diferentes comunidades, pueblos y ciudades ubicados en las cercanías del cauce del río, generando daños a las viviendas, cultivos, animales, carreteras, puentes y otros. La mayor parte de la población del Perú vive en los valles costeros, muy cerca de las riberas de los ríos. En época de lluvias, el caudal de los ríos puede desbordarse debido a las crecidas y estaríamos en peligro. Al quedar extensas áreas cubiertas por agua, se crean condiciones propicias para pérdida de vidas y bienes, erosión de suelos, erosión de riberas de los ríos, pérdidas de campos de cultivo, interrupción de las carreteras, destrucción y daño de viviendas, enfermedades y plagas. Cenami, información confiable y oportuna al servicio de la población. Para esta parte de la lectura. Vamos a subrayar elementos importantes en la página 55 sobre los conceptos, las prevenciones y todo lo demás. Así que vamos tomando nuestro marcador y vamos a realizar la lectura. Las inundaciones y los deslizamientos son estragos de la naturaleza. Mire, esto no es provocado por el hombre, son estragos de la naturaleza. Producto casi siempre de intensas lluvias. Esto es lo que produce estas inundaciones, como lo vimos en el video, ¿verdad?
intensas lluvias, aumentando su poder destructivo por la acción u omisión del hombre. O sea, el mismo hombre también provoca, porque ¿dónde construye? Ustedes se fijaron ahí en el video, aparecían las construcciones de las casitas cerca de los ríos. Lo mismo pasa aquí en El Salvador. Cerca del río Lempa se construyen bastantes viviendas, se cosechan los cultivos y por lo tanto se provoca estos desastres, ¿verdad? Así que, repito, las inundaciones y los deslizamientos son estragos de la naturaleza los provoca, ¿verdad? Ocasionando destrucción debido a la acción humana, ¿verdad? Las acciones que el ser humano hace es lo que provoca estos desastres. Las inundaciones y los deslizamientos poseen los mismos efectos. Una inundación y un deslizamiento tienen los mismos efectos. Muerte, damnificados, significa personas que se quedan sin su hogar porque la inundación ha llegado a destruir completamente su hogar. Pérdidas económicas, ¿verdad? Porque han perdido sus casas, sus bienes, sus cultivos, entre otras cosas, ¿verdad? Así que tanto la inundación como el deslizamiento tienen los mismos efectos o las mismas consecuencias, ¿verdad? Muerte, damnificados, pérdidas económicas, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos ahora, continuando el siguiente párrafo. Al diferenciar los fenómenos naturales como una lluvia intensa de aquella en que existió o no la voluntad humana de actuar en corregir sus malas decisiones, es que en esta última los efectos son más destructivos. ¿Qué quiere decir este párrafo? Bueno, que si el ser humano sigue construyendo en lugares inapropiados, en lugares donde sabe que al momento de llegar uno de estos fenómenos, inundaciones o deslizamientos, va a ocasionar grandes pérdidas humanas, materiales, como lo vimos en el párrafo anterior. Por lo tanto, el ser humano debe de corregir estas acciones, porque lo primero que debe de hacer, bueno, una inundación se da, pero si no hay vivienda cerca, no ocasiona mayor desastre, más que solo inundar la zona que está cerca. Un deslizamiento se puede dar, pero si no hay vivienda cerca, pues no va a ocasionar mayor desastre. Por eso dice aquí que el ser humano debe de corregir esas acciones que hace. Ahora, las inundaciones son más devastadoras si en su origen encontramos factores como, fíjense bien, cuando dice que son más devastadoras, es que la consecuencia es más grave. Por ejemplo, la sobrepoblación. Imagínense que cerca del río que se está desbordando hay demasiada población, demasiadas casas construidas. ¿Cuánto va a ser el daño que se va a dar ahí? Imagínense cuántas casas van a ser destruidas. Las construcciones ilegales, falta de planificación urbanística, depredación de bosques en las cercanías de las ciudades, basura, ya hablamos sobre eso, las cuencas y el cambio climático. Esto hace que el sistema de drenaje colapse por las lluvias, inundándose la ciudad en poco tiempo, causando pérdidas. Lo que vemos aquí en San Salvador, ¿verdad? Que rápidamente empieza a llover y rápidamente empiezan a inundarse las calles, pero es debido precisamente a lo que dice aquí, a que tiramos mucha basura a los drenajes, tapándolos y provocando que se inunden estas zonas, ¿verdad? Los deslizamientos pueden presentarse de dos formas. Por la inestabilidad del terreno, es decir, que el terreno no es estable, está flojo, no está compacto, duro, que no permita que se pueda deslizar, y porque ha llovido intensamente, formándose un aluvión, es decir, que ha llovido demasiada agua, el terreno
no lo ha podido absorber tanto y por lo tanto afloja la tierra. Al aflojarla, esta permite que se ocasione el deslizamiento, ¿verdad? Que se deslice la tierra porque no tiene dones. Esto será principalmente porque también cortamos muchos árboles. Ya lo vimos nosotros en el video, que explicaba ahí el personaje, que los árboles sostienen, absorben la tierra, el agua. Cuando la raíz de los árboles absorben el agua, permiten que el agua se vaya hacia los mantos acuíferos o las aguas subterráneas. Pero cuando no tenemos nosotros árboles cerca, la tierra no puede absorber el agua y por lo tanto provoca la saturación de esta, permitiendo los deslizamientos, ¿verdad? Así que nosotros, los seres humanos, somos los que provocamos estos desastres de tan magnitud, precisamente porque nosotros estamos talando muchos árboles. Y los árboles, ahí mencionaba, ¿verdad? Detienen las piedras, la tierra, y así permite que el ciclo normal de donde está el río, pues fluya. Pero venimos nosotros y cortamos los árboles y construimos casas cerca de los ríos. Lo que estamos haciendo nosotros es dañándonos a nosotros mismos. Por eso es que debemos de actuar y evitar esto. Continuando la lectura, dice, en el primer caso es el resultado de la inestabilidad generada al desprenderse una masa de tierra de una ladera, es decir, cuando se desprende. Un deslizamiento es cuando se desprende, ¿verdad? Acá vamos a marcar inestabilidad generada al desprenderse una masa de tierra de una ladera o de una montañita, ¿verdad? Ya sea por la misma gravedad, acuérdense que la gravedad es la que atrae, o una fuerza externa, como un terremoto. Si está floja la tierra y de repente empieza a temblar, pues claro que se da el deslizamiento. Ejemplo de esto fue, aquí lo vamos a marcar, en la residencial Colonia Las Colinas, Santa Tecla, en el 2001, en el terremoto del 2001, donde se provocó este deslizamiento de tierra, gran cantidad de tierra que se deslizó, o soterrando, ¿verdad? Todas las viviendas a su paso, a todo el paso que se vino, todo lo que fue esa tierra, esa cantidad de tierra. El aluvión se genera, vamos aquí a marcar qué es el aluvión, bueno, se genera, dice, por la incapacidad del suelo de captar y de filtrar el agua llovida, la incapacidad de filtrar, ¿sí? Por eso se da una aluvión, porque la tierra no puede absorberla, no puede, sino que la deja allí, como cuando usted tiene un poquito de tierra y echa mucha agua, obviamente no la va a absorber la tierra, ¿verdad? O a una plantita en una maceta usted le echa mucha agua, termina por ahogar la plantita porque el agua, la tierra que tiene esa plantita no logra absorber esa cantidad de agua que usted le ha colocado. Sobresaturándose de ella, arrastrando en el lodo todo a su paso por las laderas. Ejemplo, la colonia Montebello en San Salvador en 1982, que se produjo un aluvión. Vamos marcando entonces, recuérdese que este ya es parte de nuestro segundo periodo y por lo tanto de evaluación, ¿verdad? Así que marquemos ahí que cómo se origina un aluvión y dónde es que se dio un aluvión. Ya leímos aquí, hemos finalizado entonces qué es inundación, deslizamiento y cómo se producen las causas y las consecuencias, ¿verdad? Las causas, pues debido a lo que son los fenómenos naturales, que son las lluvias intensas, cuando llueve mucho o por un terremoto, se pueden dar los deslizamientos. Así que usted ahí tiene las causas. Y las consecuencias, bueno, el ser humano es el que permite que las consecuencias sean graves, construyendo, talando árboles, botando basura.
Así que debemos de parar esto para no seguir causando más daño a la población. Vamos a realizar entonces la actividad de aplico, página 56. Después de que usted lo ha leído, nos vamos a la página 56. Aquí dice, mire, escriba 3 causas de los deslizamientos y las inundaciones. 3 causas. ¿Por qué se puede dar un deslizamiento? Ya mencionamos en la explicación que se puede dar debido a la inundación, a las lluvias intensas, ¿verdad? Cuando llueve demasiado. Se puede dar por un movimiento, un deslizamiento, se puede dar por los terremotos, ¿verdad? Ahí se puede dar. Y también porque nosotros botamos basura y por lo tanto ocasionamos que las tuberías se tapen, provocando inundaciones, ¿verdad? Así que esas son las 3 causas por las que se puede dar un deslizamiento o una inundación. Lluvias intensas, provoca desbordamientos, deslizamientos también. Podemos decir que se da por un terremoto, ¿verdad? El movimiento provoca que se deslice y también porque botamos demasiada basura, tapando ahí. Así que escribimos esas 3, o si usted tiene otras también, las puede ir escribiendo aquí. En la número 2 dice que investiga 2 causas por las que se dio el deslizamiento en la residencia La Colina de Santa Tecla en el año 2000. Las causas por las que se dio, bueno, nosotros podemos ver. Primero, una de las causas fue por el terremoto, ¿verdad? El terremoto ocasionó que la tierra se deslizara, el movimiento fuerte. Pero también una de las causas por las que se dio es que estaba construida en un lugar inapropiado. Las casas estaban construidas en estos lugares donde no es apto para la construcción. Así que eso fue lo que ocasionó este grave problema. Ahí vamos escribiendo nuestras respuestas. En la número 3 menciona 3 consecuencias de las inundaciones. Una es la causa, lo que lo origina, y cuando ya lo origina, ¿cuáles son las consecuencias que yo puedo tener? Pues bueno, una de las consecuencias, muerte. La segunda consecuencia, pérdidas económicas, ¿verdad? Pérdidas de viviendas, pérdida de cosechas puede ser otra consecuencia cuando las personas cultivan. Estas son las consecuencias que trae las inundaciones. Vamos escribiendo entonces aquí esas consecuencias. Explica la diferencia que existe entre una inundación y un aluvión. Bueno, vamos a regresar al texto y vamos a recordar que las inundaciones son estragos de la naturaleza misma producidas por la intensidad de la lluvia. Intensidad de la lluvia, tomen en cuenta. Y acá dice que un aluvión se genera por la incapacidad que tiene el suelo de captar y filtrar el agua. La inundación es las lluvias intensas, está cayendo mucha agua, lo que puede provocar que el río se desborde, mucha agua, mucha cantidad. Y el aluvión es cuando el suelo no es capaz de absorber esa agua que está cayendo. Así que no permitir que absorba el agua, captar, filtrar el agua, es lo que provoca una saturación. ¿Ok? Así que ahí está la diferencia entre lo que es una inundación y un aluvión, ¿verdad? Esta es provocada por la cantidad de lluvia y esta es la saturación de agua que no es capaz, ¿verdad?, de absorber. Por lo tanto, arrastra todo lo que está a su paso. Luego dice aquí que describa 2 formas en las que podemos demostrar solidaridad con las personas que sufren los efectos de los deslizamientos e inundaciones. Casi siempre cuando se dan este tipo de desastres naturales y que pues obviamente son afectadas las personas,
empezamos todos ahí a ponernos solidarios, ¿verdad? Porque es importante. Recuérdense que puede pasarnos a nosotros y también vamos a necesitar ayuda cuando hacen campañas recolectando víveres, ropa, para darles a estas personas que están en los albergues. Hay que colaborar, hay que darles ese apoyo, ¿verdad? Que nosotros podamos darles a los demás. Ahora, que ahí podemos poner, ¿verdad? Una de las formas. Si usted tiene otra forma de poder ser solidario con las personas, recuerda en algún momento en el que ha sucedido y ha sido solidario, pues entonces lo colocamos aquí. Solidaridad es apoyar, es ayudar a los demás que están en este momento de crisis, ¿verdad? Y la pregunta número 6, investiga el nombre de 3 instituciones que apoyan a Protección Civil en caso de inundación y del deslizamiento. En el momento en el que empieza, ¿verdad?, la inundación y que empieza todo esto, empiezan a sonar las alarmas, empiezan los bomberos, empieza la Cruz Roja, la Cruz Verde, Policía Nacional Civil, empiezan todas las instituciones de gobierno a actuar, a ayudar, ¿verdad? A ayudar a las personas para que puedan salir de esta situación en la que están. Así que ahí podemos colocar la PNC, Cruz Roja, bomberos, que son los que están siempre ayudando en caso de cualquier tipo de desastre natural, ¿verdad? Así que ahí teníamos nosotros, como ven, ya lo que es nuestro tema sobre las inundaciones y los derrumbes, deslizamientos, ¿verdad? Para finalizar, usted en su cuaderno va a representar una inundación y va a escribir las razones por las que se dan las inundaciones. Ahí usted hace un dibujo muy bonito representando ya sea el desbordamiento de un río que se está inundando o una calle que se inunda y explique por qué razón se está dando esa inundación, ¿verdad? Ahí por constantes lluvias o porque la basura, cualquier cosa que usted pueda poner. Y con eso usted finaliza el contenido. Espero que hayan comprendido cada uno de los conceptos que hemos visto aquí: inundación, deslizamiento, aluviones. Y les recuerdo que en la próxima clase, que podamos estar ya compartiendo, me puedan hacer las preguntas relacionadas a este tema, ¿verdad? Así que por el momento hasta aquí llego y espero que pasen un feliz día y nos vemos en la próxima clase.